Bien, les vamos a invitar a todos ya a tomar ubicación para dar inicio a la segunda parte de nuestro seminario. Les queremos dar nuevamente la bienvenida al Seminario Internacional Ser un buen ciudadano en tiempos de crisis social. ¿Cuál es el rol de las escuelas? Actividad que se enmarca en el tercer aniversario del Centro UC para la Transformación Educativa Centre. Queremos recordarles, por supuesto, a cada uno de ustedes que las inquietudes y preguntas que tengan para los expositores y por las charlas que ya hemos escuchado pueden realizarlas de manera escrita. Nuestros asistentes de sala van a retirar estas preguntas para, por supuesto, ser planteadas durante el panel de discusión que daremos inicio en un par de segundos. También les queremos recordar compartir a través de sus redes sociales lo que son las alternativas de este seminario, por supuesto, para que muchas más personas puedan disfrutar y conocer lo que estamos desarrollando durante esta mañana. Vamos a dar paso al panel de discusión, donde le daremos la bienvenida a quienes, por supuesto, estarán junto a nosotros, al académico del Departamento de Educación de la Universidad de Bath, Inglaterra, al profesor Andrés Sandoval, a la directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, María Luisa Méndez, a la abogada de la Defensoría de la Niñez, Pamela Meléndez, y al director del Centro UC para la Transformación Educativa, Centre, Ernesto Treviño, quien será el moderador de este panel. A todos les invitamos a tomar asiento y les damos, por supuesto, la más cordial de las bienvenidas y les reiteramos preguntas y consultas de manera escrita en la hoja que recibieron al momento de llegar a este seminario. Bienvenidos todos y damos inicio al panel de discusión. Aló, aló, ¿se escucha? Sí. Bueno, hoy hay harta gente después del coffee, qué bueno. Muchas gracias por quedarse. Quisiera partir esta segunda parte del seminario pidiéndole a nuestras colegas María Luisa y Pamela si pueden hacer un comentario general, no necesariamente solo con respecto a las presentaciones, sino la idea de convidarlas a ellas es que también nos ayudaran a entender más allá de la educación este fenómeno social desde el punto de vista, por ejemplo, del conflicto social o desde el punto de vista de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Entonces, María Luisa, no sé si tú podrías empezar, por favor. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Ernesto. Las presentaciones fueron realmente de altísimo interés. Quiero agradecer a la intérprete también por su trabajo. Bueno, desde el punto de vista del trabajo que hacemos en COES, Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, yo quisiera hacer como una reflexión a propósito de lo que un poco nos anima a discutir en esta instancia que tiene que ver con estos tiempos de crisis social, de estallido, de conflicto, ¿sí? Es sumamente relevante tener en cuenta algunos de los aspectos que hemos estado trabajando en torno a cómo entender un poco mejor este proceso y que por supuesto también han estado en el debate público y que de alguna manera también aparecen en esta presentación, ¿verdad? Esta idea de que no eran apáticos, ¿verdad? De que de alguna manera había cierto posicionamiento, de que quizás hay algunas atribuciones que estábamos haciendo hacia la población más joven que quizás no estaban tan ajustadas a la realidad. También tienen que ver con algo que nosotros hemos constatado en la población en general, ¿sí? La percepción de brechas en términos socioeconómicos se ha ido recortando a lo largo de la población en los últimos años, por lo menos en Chile, ¿verdad? Los quintiles más altos, los grupos socioeconómicos más altos, de alguna manera tenían un conocimiento respecto de las brechas reales en términos de ingreso de la población, eran más ajustados a la realidad, ¿verdad? Su percepción. Y los grupos de niveles económicos más bajos, hace años atrás, desde los 90, tenían una percepción que no se ajustaba tanto a la realidad. Pero esa brecha se ha ido recortando de forma muy sustantiva al punto de haberse igualado,
¿sí? Entonces, eso es un tema fundamental en tratar de entender un poco cómo se percibe la desigualdad. La desigualdad se percibe de una forma, si ustedes quieren, mucho más realista en la actualidad. Yo pienso cuando hablamos de jóvenes, también tenemos que pensar, y salió mencionado, de verdad, de las familias de estos jóvenes, y en el caso de Chile y varios países latinoamericanos, sobre todo los procesos de movilidad social ascendente, de corto recorrido, pero ascendente, de esas familias, ¿sí? También entender en términos intergeneracionales que muchos de estos niños y niñas y jóvenes también son hijos e hijas de familias que han tenido un cierto ascenso social a través de la educación. Y esto, como ya sabemos, ¿verdad?, tiene un fuerte impacto en la percepción de las brechas de desigualdad, ¿verdad? Es muy interesante que ustedes digan, por ejemplo, este polo entre lo institucional y lo participativo, me parece fascinante. Después me gustaría referirme un poco a eso más adelante, porque yo creo que también si uno lo ve desde el punto de vista de las trayectorias de movilidad social de estas familias, insisto, quizás de corto recorrido, pero que sí han salido de familias donde no había, por ejemplo, profesionales, ¿verdad?, o educación superior, puede haber una socialización política bastante más nutrida, ¿sí? Pero que no necesariamente tenga que ser la institucional formal, que podríamos uno hipotetizar en algunos países puede ser más pro status quo, ¿sí?, donde hay alta desigualdad. Entonces, ese punto me gustaría señalarlo. Y el otro punto muy, muy importante a propósito de los diagnósticos que se están ofreciendo en torno a la crisis social en Chile, tiene que ver con algo que se señaló en la presentación, ¿verdad?, respecto de malestar, respecto de crítica a las élites, ¿sí? Un poco como la idea que yo tengo respecto de la democracia, pero también las instituciones y quienes las encarnan y lideran estos procesos. Entonces, también esa cierta desconfianza, ¿verdad?, suspicacia respecto de la democracia, también hay que problematizarla al punto de vista de quién lidera estos procesos y cómo la democracia en muchos de estos casos ha ido adoptando la forma del interés de un colectivo que se representa en la clase política, que muchas veces también tiene un fuerte vínculo con una clase económica. Entonces, creo que es muy interesante también que abramos un poco esa perspectiva, digamos, el tema de la desigualdad, la constatación de las brechas, los procesos de movilidad social y que implica también en esta reconfiguración de la socialización política en las familias latinoamericanas, la crítica a las élites, ¿verdad?, como un escenario un poco telón de fondo para pensar en la formación ciudadana. Muchas gracias, muchas gracias. Pamela, desde tu punto de vista, la Defensoría de la Niñez, en este conflicto social que hemos visto muchas situaciones muy complejas, digamos, de violaciones a los derechos humanos, de vulneraciones de derechos. ¿Cuál es tu perspectiva, digamos, de la ciudadanía y de lo que hemos estado conversando acá? De nuevo también, ¿se escucha? No. A ver. Ahí. De nuevo agradecer el que se hayan quedado y también agradecer la invitación. También, y gracias desde la perspectiva de donde podemos incidir y plantear distintos paradigmas que complementan este debate. Primero, la Defensoría de la Niñez, como somos una institución en formación e instalación, también aclaro que es una institución autónoma de derechos humanos, es decir, una organización, una institución del Estado que recibe recursos públicos, pero es autónoma, un similar al Instituto de Derechos Humanos, pero relacionados con niñas, niñas y adolescentes, y llevamos un poco más de un año de instalación. Y claro, en términos del contexto del estallido social y hoy día que nosotros lo denominamos crisis social, ha habido un aumento de casos de un 541% desde el mes anterior desde el 18 de octubre a un 18 de noviembre, o sea, un mes había un incremento de casos de vulneraciones de derechos alrededor de un 541%. Entonces, ¿desde dónde nosotros planteamos y vemos lo que en estas interesantes presentaciones y
y que evidencian una realidad que los invito a leer en el informe anual que se presentó ahora en noviembre, el 15 de noviembre, con algo que es específico y es muy importante, que es el derecho a ser oído o derecho a ser escuchado, y en términos amplios el derecho a participación de niñas, niños y adolescentes, que está establecido en la Convención de Derechos del Niño. Lo voy a hablar desde ahí, no solamente porque quizás por el sesgo del abogado, sino también porque es una oportunidad, porque al Chile ratificar la Convención de los Derechos del Niño no ni siquiera tenemos que cuestionarnos si tienen derecho o no a participar, a ser oídos y a ser escuchados. O sea, ya tenemos una muy buena oportunidad porque ya nos comprometimos como país y ratificamos que este grupo especialmente vulnerable de la sociedad tiene un derecho a participar, y ese derecho debe ser garantizado por el Estado. Entonces, en ese ámbito, y algunos de los puntos planteados, y voy por ambas presentaciones, coincido, el reafirmar que los jóvenes no son apáticos. O sea, eso es algo que nos entrega evidencia, porque ya lo decía el Comité de los Derechos del Niño en su observación número 20, hay una visualización negativa, sobre todo hacia los adolescentes, por ende hay un desafío como países de poder efectivizar los derechos de los adolescentes y cambiar esa perspectiva negativa de una propuesta del Estado que tiende más a contener sus problemas o a contener este estado de desarrollo, como un poco vista desde la amenaza, más que a propender a garantizar sus derechos. Entonces ahí ya tenemos algo. Los jóvenes parece, y nos dice la evidencia, y nos dice incluso el Comité de los Derechos del Niño desde sus observaciones generales del Estado de Chile, que no son apáticos. Segundo, las escuelas tienen hoy día, también lo veo como una mala y una buena noticia, porque también pueden tener un rol más protagónico, que hoy día no tienen poca influencia en poder entregar canales de participación y también propender a una mejor ciudadanía, porque finalmente también estamos entregando oportunidades de participación a través del lápiz y papel, por ende nos quedamos en lo cognitivo y en eso estamos completamente de acuerdo. Y no son solo las escuelas, también lo tomamos de ahí, sino también tiene que ser un aparataje estatal que debe apoyar el desarrollo de esta actitud cívica a través de instituciones cívicas. Y esto lo venimos, antes del estallido social, ya la Defensoría de la Niñez, desde el derecho a ser oído, levanta algunos puntos críticos. Y no solamente la Defensoría, sino el Comité del 2015 levanta algunos puntos críticos. Y dice, en cuanto al derecho a ser oído y aspectos de participación de los niños y adolescentes, el primer punto del comité es que el ordenamiento jurídico hoy día no reconoce expresamente el derecho de los niños y adolescentes a ser escuchados y a que se tenga debidamente en cuenta sus opiniones en aquellos asuntos que les afectan, ya sea opinión tanto afecta individualmente o colectivamente. También muestra preocupación el comité por la ley 20.500, que es la ley de asociación y de participación ciudadana, que no lo reconoce un rol activo ahí. ¿Y qué quiere decir esto? Le reconoce la posibilidad de participar en juntas de vecinos, pero no le reconoce este rol de, por ejemplo, participar en todos los consejos consultivos, por ejemplo, que hay en las organizaciones públicas. Un poco depende de la voluntariedad. Y lo que dice, no existen estructuras oficiales que permitan participar a los niños, niñas y adolescentes en políticas públicas. Y sabemos que la mayoría de las políticas públicas afectan a niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos un desafío como país que ya el comité nos decía el 2015. ¿Y qué vislumbra y qué premisas requiere el derecho a ser oído? Y de nuevo lo invito a leer el informe, el capítulo en específico, el capítulo 2. No se puede partir como desde la premisa de la incapacidad de los niños a emitir sus opiniones. Y ahí entra mucho el rol de, depende de la edad, la capacidad para emitir una opinión. Entonces, el primer paradigma que nos dice la Convención y el Comité en específico es que no podemos partir de ese paradigma de la incapacidad del niño independiente de la edad. Y aquí muchos educadores saben que independiente de la edad, los niños pueden expresar lo que les pasa y el primer paradigma son capaces de comprender su realidad. O sea, los que tenemos cercanos desde familiares o en la escuela, o sea, los niños se dan cuenta cuando pasa algún problema, se dan cuenta si hay problema económico en la casa, se dan cuenta si es que en su escuela no están siendo escuchados. Entonces, ese es el primer paradigma. El segundo, no requieren tener un conocimiento exhaustivo de los temas para poder opinar. Entonces, eso es quizá un paradigma que hay que ir derribando. Para opinar de política tienes que saber conocimiento. No es necesario tener un conocimiento exhaustivo, sí es necesario tener un conocimiento que permita generarse una opinión.
pero no un conocimiento, no tienen que ser expertos de todos los temas. Y en ese conocimiento que permite generar una opinión, el rol de la escuela podría ser muy importante. El segundo es un derecho y no un deber. Por ende, al ser un derecho, puede ejercerlo o no. Casi siempre está relacionado con la edad biológica. Te parece que desde los 18 años podríamos tener opinión porque tenemos la posibilidad de ejercer el derecho a sufragio, pero en Chile y en general en las distintas normativas hay muchos actos en que los niños y niñas adolescentes, especialmente los adolescentes, pueden ejercer sus capacidades. Acto administrativo, el paradigmático, la ley de responsabilidad penal adolescente desde los 14 años, pero también tienen posibilidad de trabajar desde los 15, tienen posibilidad de conducir desde los 17, entonces hay un montón de posibilidades de actos que no tienen que ver con la posibilidad de la edad biológica, sino más que nada con su autonomía progresiva, y que eso se evalúa caso a caso. Entonces, solo para ir concluyendo, la Defensoría antes del estallido social ya determinaba 3 nudos críticos en el derecho de participación de niñas, niñas y adolescentes. El primero es que no existían estas estructuras oficiales de participación y ahí se analizan los consejos consultivos de participación donde tienen los niños, niñas y adolescentes. Hoy día están activos el Consejo Consultivo del Ministerio de Desarrollo Social, que es de la Subsecretaría de la Niñez, el Consejo Consultivo de las OPD, pero voluntario, no está en todas las municipalidades, es como una iniciativa que se ha propendido, pero no está en todas las municipalidades, y el Consejo Consultivo de Niños del Sename, y el Consejo Consultivo de la Defensoría de la Niñez, que está integrado, son 13, está integrado por 7 niños, es decir, mayoría niños que adultos. Entonces, ¿cuál es el desafío? Pero, ¿qué pasa con el Consejo Consultivo del Ministerio de Educación? ¿Qué pasa con un Consejo Consultivo de organismos de salud? Ahí tenemos un desafío de generar estructuras de participación y después hay que meterse como participan dentro de esos consejos consultivos, pero primero generemos las estructuras oficiales, que no sea de voluntariedad. El segundo es, otro desafío, y que ahí opinamos como Defensoría de la Niñez que podría ser un medio, es la rebaja de la edad para ejercer el sufragio. Hay 5 países de Latinoamérica que lo tienen y hay varios países de la Comunidad Europea, el ejemplo más paradigmático es Austria, y que hay estudios que evidencia que dice que parece que no pasa nada malo si es que los niños empiezan a ejercer su derecho a sufragio desde antes, y al revés, parece que pasan cosas buenas, que se incrementa la participación electoral, por ejemplo, desde la segunda votación. Entonces, hay evidencia ya para eso. Otro tema que vimos desde el derecho a participación, tenemos que mejorar los mecanismos para recabar la voz y la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Hoy día nos estamos quedando, y ese quizá un desafío para la investigación, y ahí lo mezclo con Andrés, que es un poco el tema cualitativo. Estamos recabando la opinión más bien consultiva de los niños, niñas y adolescentes, nos quedamos en ese nivel de participación, pero los niños, niñas y adolescentes pueden ser coinvestigadores y pueden tener incluso protagonismo en el análisis de los propios resultados de sus opiniones. Entonces, en eso tenemos un desafío desde la parte de investigación y estudio. Y ahí pongo un ejemplo, y lo podemos hablar más rato, el caso de Quintero Puchuncaví, que se rescataron la voz de los niños, niñas y adolescentes, y pudimos ver finalmente cuál fue la afectación de esa crisis. Y el último, se debe escuchar a los niños y niñas y adolescentes siempre sin sujeción a condiciones. Y esos 2 casos los vimos especialmente en el caso de los liceos emblemáticos durante todo este año, en que en específico el Instituto Nacional llega a la Defensoría de la Niñez y pide intermediación para sentarse a la mesa el centro estudiante a plantear sus demandas al principio de año. Entonces nosotros nos cuestionamos cómo los niños, niñas y adolescentes tienen que llegar a pedir una intermediación de un organismo oficial de derechos humanos para poder ser escuchados en su ámbito escolar y por el sostenedor en específico. Y el segundo, un caso también paradigmático este año de las niñas del liceo número 1, Javiera Carrera, en que se utiliza su derecho de imagen, se hace un reportaje y finalmente nunca fueron consultadas sobre el tema que se estaba investigando y se emitió en el reportaje. Y hoy día la Corte ratificó la multa desde el Consejo Nacional de Televisión. Entonces, esto que estamos viendo hoy día tiene que ver con entender que hay una trayectoria de vulneración del derecho a ser oído y a participar de los niños, niñas y adolescentes. Entonces los niños hoy día y adolescentes están buscando y siempre han buscado los espacios de participación, a pesar de que los adultos y hoy día las instituciones no se lo estamos entregando. Muchas gracias, Pamela, muchas gracias. En ese sentido yo creo que un poco de evidencia anecdótica. Nosotros fuimos a preguntarle a los estudiantes qué era ser ciudadanos y
estudiantes de más o menos de entre octavo y segundo medio, y me dejó muy marcada una respuesta que nos dio un estudiante que nos dijo: para nosotros ser ciudadanos es ser invisibles, nadie nos ve. ¿Sí? Es decir, somos inexistentes en una escuela. ¿Sí? Entonces tenemos una actitud probablemente que no es empática y que no es promotora de la escucha y de la formación y del apoyo del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Así que muchas gracias. Ahora voy a saltar entre temas. Estoy tratando de organizarme aquí y voy a preguntarle a Andrés. Hay algunas preguntas aquí relacionadas, Andrés, que voy a tratar de resumirlas. Disculpen si no lo hago muy bien, pero en aras del tiempo, hay una pregunta que tiene que ver con cuáles serían las tendencias en distintas regiones o países que participaron en el estudio y respecto al tema que presentaste de apoyo a las dictaduras, ¿sí? Y si se levantan aspectos relevantes en distintos lugares que fueran diferentes a los que observamos, por ejemplo, en América Latina. Y en ese mismo sentido, si existen casos de países o escuelas que hayan sido relativamente exitosos en promover la participación política. Pues bueno, yo les comentaba antes que este estudio se aplicó en 24 países. Sin embargo, tuvo módulos regionales. Entonces, los países de Latinoamérica tienen un módulo, los países de Europa tienen otro módulo. Y en estos módulos se hacían con la intención de que los países preguntaran cosas que ellos creían que eran relevantes para su contexto. La pregunta sobre las dictaduras solamente se hizo en Latinoamérica y no se hizo en los países europeos. Entonces, no tenemos información más que para los países que presentaba en el PowerPoint, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos. En cuanto a las tendencias, pues es básicamente lo que presenté ahí. La tendencia es la misma en todos los países. Con respecto al apoyo a las dictaduras, es la misma, es un patrón muy sólido, con diferentes niveles, diferentes tamaños de las diferencias, pero siempre la misma. En cuanto al rol de la escuela, en cuanto al rol de las familias y al rol de las instituciones, ¿no? Y con respecto a las prácticas, pues bueno, también ya lo comentaba Ernesto, una de las que nosotros hemos visto que tiene mayor relevancia para promover, para la mayoría de los outcomes de educación cívica, es la apertura de la sala de clases para la discusión. Y esto es algo que los maestros pueden hacer, ¿no? Si tú tienes una sala de clases donde los estudiantes, eso es lo que incluye esa pregunta, ¿no? Si los estudiantes se sienten libres para expresar su opinión cuando son el único que opina de esa manera. O sea, la mayoría del salón opina de otra manera, pero ellos se sienten con libertad para expresar su opinión. Ese es un indicador de la apertura para la sala de clases. Hay algunos otros, como si ellos sienten que el maestro le da la misma oportunidad a todos los estudiantes de hablar, si ellos sienten que no son criticados o atacados cuando expresan su punto de vista, si tienen la oportunidad de discutir temas políticos, sociales de relevancia actuales. Todos esos son indicadores de una sala de clases con un clima de discusión abierto, y bueno, esas son prácticas de los maestros. Y la otra cosa que tiene que ver con los maestros, pero no tanto con la sala de clases, es la relación entre los estudiantes y los maestros. También ha sido una variable que se ha encontrado en diferentes estudios, que está fuertemente asociada con los resultados cívicos, en términos de conocimiento, pero también en términos de actitudes y en términos de participación. Mientras mejores son las relaciones de los maestros con sus alumnos, mayores son los índices de participación, mejores son las actitudes y más alto es el conocimiento cívico. Muchas gracias, Andrés. María Luisa, aquí tengo un conjunto de preguntas que también voy a tratar de resumir y que tienen que ver principalmente con conflicto, ¿sí? Y hay una pregunta que menciona que si puede tener una relación
el que la privatización de la política pública y particularmente de la política educativa, en el sentido de que hemos sido tratados como consumidores en la política social en general, y si esto puede tener alguna relación con la situación actual, y lo ligo con otra pregunta y si esta situación actual tiene que ver con un conflicto por el poder, es decir, un conflicto en donde la sociedad está tratando de demandar algo distinto de la clase política o de aquellos grupos que ostentan el poder. Y finalmente, hay una pregunta relacionada que ¿cómo se pueden enfrentar estos conflictos? Por ejemplo, cuando incluso hay directores o sostenedores que son parte de la institucionalidad y que esa institucionalidad, como mencionaba Pamela, no necesariamente da cabida a las expresiones diferentes, digamos, por parte de los jóvenes. Si te fijas, como el conflicto y la privatización y la desigualdad, diría yo también, como elementos que explican lo que está ocurriendo actualmente. Bueno, sumamente interesante. En el Centro de Estudio, Conflicto y Cohesión Social hay algunos colegas, como por ejemplo como Sofía Donoso y Nicolás Soma, que han trabajado movimientos sociales y han estado siguiendo algunos de ellos especialmente, sobre todo el movimiento estudiantil, ¿ya? Y han estado estudiando, digamos, un poco haciendo un seguimiento desde ciertas prácticas, ciertas lógicas de organización que corresponden a una cierta temporalidad de estudiantes que en su momento fueron pingüinos, ¿verdad? Que uno pudiese rastrear al 2011, pero incluso más atrás, ¿verdad? 2006 e incluso un poco antes con el mochilazo. Entonces ellos han ido mostrando cómo efectivamente hay un actor político que sobre todo defiende un poco esta idea de el rol subsidiario, digamos, critica el rol subsidiario del Estado en términos de la educación. Entonces, que ha salido con distintos, ¿verdad? Con distintos elementos, por un lado la calidad de la educación, pero también el hecho de la participación del lucro, ¿verdad? En la educación. Entonces, ese actor, digamos, ha tenido un papel en términos temporales muy sostenido y cada vez más importante, y eso yo creo que es súper interesante conectarlo con lo que decías tú, en el fondo, estas diferencias entre los colegios privados, ¿verdad?, versus los colegios que uno podría pensar en el caso de Chile, municipales o particulares subvencionados, donde sí hay una gran participación, quizás menos institucional, pero más participativa, ¿verdad?, por diferentes medios. Si uno lo conecta eso con encuestas que también hemos hecho en el centro, donde uno compara, por ejemplo, las orientaciones al cambio o al status quo, un poco lo que decía antes, en población que ha tenido ascenso social, ¿sí?, por la expansión educativa, ¿verdad?, por la transformación del modelo económico desde uno, si ustedes quieren, un poco más vinculado a ciertas labores con menos calificación, a una economía de servicios que pide otro tipo de ocupaciones no manuales, ¿verdad?, y este engrosamiento de clases medias, muchas de ellas muy vulnerables, como lo sabemos. En ese grupo hay efectivamente una demanda muy alta por el cambio social, ¿ya? Y en ese grupo hay una percepción crítica de los principios meritocráticos, ¿sí? Entonces no es una creencia a pie juntilla en términos del funcionamiento de las retribuciones que tienen los principios meritocráticos, hay una crítica sobre ello, y también en términos de su orientación al cambio social están más abiertos a usar distintos tipos de canales, ¿verdad?, incluso los canales que puedan involucrar cierto grado de violencia o acciones contenciosas. Entonces, hay que entender entonces un poco en ese contexto, en el fondo en el que nos estamos desenvolviendo. Hay actores políticos organizados que vienen, digamos, trabajando y que tienen una lógica de crítica al Estado, la privatización, Estado subsidiario, ¿verdad?, el lucro, en fin.
pero también hay una población que ha tenido un poco lo que decíamos antes, un poco una actualización, digamos, una actualización de la, si ustedes quieren, promesa rota de la movilidad social. En fin, que la movilidad social es de corto recorrido y que hay ventanales gigantes que están ahí, de un techo de vidrio que opera y que distingue posiciones. Ese grupo es un grupo que percibe la sociedad chilena de forma bastante polarizada. Ve un grupo amplio en la base, una clase media delgadita y un grupo más pequeño arriba, ¿sí? Hay otro grupo dentro de esta si ustedes quieren, esta estratificación de la sociedad chilena, que es más bien un grupo heredero, también joven, porque estamos hablando de grupos más bien jóvenes, no son los grupos más de mayor edad. Hay otro grupo que también joven, que también está por el cambio social, quizás no tanto por un cambio con la diversidad de medios que están disponibles, pero que ve la estructura social como una pirámide, lo ve más gradual, ¿verdad? Que hay un grupo, ¿verdad?, de una población más amplio, de sectores menos favorecidos, una clase media un poco más chica y después un grupo pequeñito, ¿verdad?, la élite. Ese grupo también está por el cambio social, como decía, pero percibe que el problema fundamental, por ejemplo, es la educación, mientras que el otro grupo, el anterior, el que está por un cambio más sustantivo, ¿verdad?, ve que el principal problema de Chile es la desigualdad. Entonces, la posibilidad de movilización, estos son los grupos más jóvenes, es muy alta, ¿sí? Una pregunta, solamente para recoger un tema que mencionaste. ¿Hay diferencia en la perspectiva de mérito de estos dos grupos? El grupo crítico se distingue por creer menos en el principio meritocrático, ¿ya? Ese grupo tiene más altos niveles de desconfianza también, institucional sobre todo, también algo interpersonal. El otro grupo, que es un grupo que, si ustedes quieren, tiene cierta herencia en términos de movilidad, o sea, reproduce posiciones relativamente de clase media, incluso profesional, tiene más altos niveles de confianza interpersonal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay un clivaje etario importante en este conflicto y que dentro de ese clivaje etario hay un grupo con cierto ascenso más crítico y un grupo también crítico, pero que más bien es parte de una transmisión intergeneracional, cuestión que también aparece en la información que ustedes presentan y que también han trabajado colegas de COES como Paula Luengo, Juan Carlos Castillo, Patricio Cuncillo, Daniel Miranda, Gloria Jiménez, ¿verdad? La transmisión intergeneracional del conocimiento cívico y más aún de la desigualdad política, ¿sí? Entonces, así como una síntesis, dentro de este grupo movilizado más joven, hay uno que de alguna manera está más privilegiado, ¿verdad? Tiene una relación menos desigual respecto de esta transmisión intergeneracional que otro que actualizó, vio, tomó una conciencia muy clara respecto de los límites a la movilidad social, ¿sí? Y de la promesa de movilidad social, de este modelo. Muchas gracias, muchas gracias. Pamela, yo quisiera hacerte una consulta que es más especulativa tal vez y que tiene que ver con la situación de los derechos humanos que hemos vivido en este último tiempo y vulneraciones a los derechos humanos que han afectado a adultos, pero también a niños, niñas, adolescentes. Y cómo ustedes desde la Defensoría de la Niñez perciben que el hecho de haber pasado por esta etapa, digamos, tan imprevista tal vez que ha ocurrido durante este año y haber vivido o haber presenciado, ya sea por la televisión, por redes sociales o en carne propia, la violación a los derechos humanos, puede afectar en general como niños, como sujetos de derecho y como ciudadanos en formación
de los niños, niñas y adolescentes. ¿Estamos? Ahí sí. Ahí. Quizás voy a dar algunas cifras para contextualizar sobre la situación hoy día de la crisis social y de lo que hemos recibido como Defensoría de la Niñez. Y pongo el punto de lo que hemos recibido como Defensoría de la Niñez porque todavía nos queda como el desafío de entender bien la magnitud de las consecuencias de este conflicto, porque lo que son los casos reportados hacia la Defensoría y entendemos que pueden haber muchos otros casos que no han sido reportados. Entonces, hasta el 13 de diciembre teníamos 491 casos detectados con diferencia, y ahí se empiezan a ver algunas cosas, diferencias de género. Por ejemplo, la mayoría de ellos, 80%, son hombres, casos que pertenecen a niños y adolescentes hombres, la mayoría de nacionalidad chilena, y las lesiones que hemos podido ir, como las vulneraciones de derechos, más que nada, desde lo que es más evidenciable, lo que es más como constatable desde las lesiones físicas, pero todavía tenemos, y ahí voy a quizás abordar el desafío de qué se viene después, pero lesiones a bala, perdigón a balín, 17% de estos casos que le acabo de comentar, lesiones de otro tipo, 44%, a quienes se le imputan en general las agresiones han sido a funcionarios policiales, y el 55% de los casos que hemos recibido pertenecen a niños y niñas adolescentes que están ligados a algún programa del CENAME, que puede ser tanto del área de protección como del área de responsabilidad penal adolescente. Y la mayoría de estos casos son de niños, niñas y adolescentes vinculados al área de protección, 51% de los casos que nos han llegado. Entonces, la mayoría son vinculados a CENAME y la mayoría de área de protección. Estos niños, perdón, fueron vulnerados con anterioridad. Claro. Sufrieron vulneración de sus derechos y además ahora tienen violaciones a los derechos humanos. Y en este caso por agentes del Estado, que es la mayoría que te contaba. Y hemos ido haciendo un doble clic en los datos dentro también de la crisis, y pongo ahí el contexto. Trabajar en crisis ha sido también un desafío como institucionalidad. ¿Dónde estaban? También nos han preguntado eso y hemos tenido que hacer un doble clic. ¿Dónde estaban estos niños, niñas y adolescentes? Y hemos podido desmitificar que en qué estaban. La mayoría, 80% casi, estaba en situaciones de marcha o manifestación, en 46%, y un 33% situaciones de la vida cotidiana, tales como estoy yendo a comprar al negocio, estoy en la bencinera, en el auto junto a mi familia, o sea, situaciones realmente cotidianas que también es una realidad que se vive también en los contextos y en territorios de mayor vulnerabilidad social. O sea, lo hemos conocido anteriormente a través de los medios de comunicación de la violencia que se vive en territorios de mayor vulnerabilidad social. Así que esa es como la realidad de los casos que estamos recibiendo. Y tu pregunta sobre, entonces, ¿qué? O sea, ¿cuál es la afectación? Tenemos estos casos, hay una afectación física y podríamos quizás deducir psicológica. Pero antes de decir qué, decimos, y eso es lo que hemos tratado de plantear como Defensoría, antes de decir en qué están afectados, ¿quiénes más pueden decir cuáles son las proyecciones de esa afectación o efectos? Porque también puede haber algo positivo de esos efectos, puede ser general, es los propios niños, niñas y adolescentes. Y de la experiencia del estudio de Quintero Puchuncaví, que se trató de una crisis en ese territorio, una crisis ambiental que tuvo repercusiones físicas en niños, niñas y adolescentes, nos dimos cuenta un año dentro del verano de esta crisis, que es una crisis que tiene varios episodios, pero los más conocidos fueron en agosto en la escuela del 2018, entonces empezamos este estudio en diciembre y nos cuentan efectos que no nos habíamos levantado para temas de política pública, por ejemplo, el hecho de la desmentida. Los estudiantes, porque eran niños en escuelas, van a los establecimientos de salud y hay una desmentida de lo que les pasa, que es un problema físico. Hay una psicosis colectiva. Entonces, lo primero que viven ellos es la desmentida de lo que les pasa. El otro efecto que vimos es que la escuela para ellos es un espacio seguro. Y por ende, el espacio seguro, la medida que se creó como política pública fue la suspensión de clases. Entonces, para ellos, la suspensión de clases provocó un fuerte efecto en su rutina diaria. Y la escuela se convierte en un espacio seguro, pero también un espacio de riesgo. Por ende, se cambia la dinámica de su rutina del juego. Los recreos se acortan a 10 minutos, a 5, y hay una hiperresponsabilización de su actuar. Es decir, pero es que ellos se ponen a correr en el recreo, son porfiados. Relatos quali. Entonces hay una irresponsabilización de los propios niños a tener que cuidarse de los temas medioambientales.
Y otro de los efectos que nos decían era el cambio en el juego, algo que es básico para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, sobre todo de los más pequeños, y se transforma en juego, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad, en menos de 1 metro. Entonces, claro, por el tamaño de las casas. Entonces, esos efectos quizás no son solamente estas lesiones de los estudios de salud, ¿cierto? En cómo puede afectar vivir en una zona de sacrificio en tu desarrollo de temas de salud, sino también en tu desarrollo visto desde una perspectiva amplia. Entonces, sí sentimos que como Defensoría, y lo hemos dicho en las distintas instancias, tanto nacionales como internacionales, vamos a tener un desafío fuerte como país de reparación en el amplio sentido de la palabra, tanto física, psíquica, socioemocional, reconstrucción de tejidos, y nosotros queremos levantarlos. ¿Qué perspectivas? Desde la propia voz de niños, niñas y adolescentes. Entonces estamos mirando ya la elaboración de un estudio que tenga a los estudiantes, o sea, a los niños, niñas y adolescentes en general, a nivel país, como más que objetos de estudios o sujetos de estudio, también investigadores a través de metodologías harta cualitativas. Entonces, y un pequeño spoiler, se viene quizás a principio de año la primera encuesta que ha aplicado la Defensoría de la Niñez sobre el conocimiento de derechos y de perspectiva de distintos temas que tienen los niños, niñas y adolescentes, y ahí ya empezamos a ver la tensión entre la concepción de derechos y deberes. Hay una tensión, hay algunos derechos que ya los tienen súper, como derecho a educación, salud, pero por ejemplo hay un desconocimiento del derecho de ser oído. Tenía derecho a ser, me tenían que escuchar, y hay una tensión y hay una respuesta de más del 50% de los estudiantes contestan entre quinto y a cuarto medio, que para poder exigir derechos, primero tienen que cumplir sus deberes, ¿ya? Y ahí como país tenemos un desafío de lo que entendemos por deber, por responsabilización, porque sí o sí sabemos que en la edad adolescente y en la niñez, sí o sí, y todos, ¿no? Incluso adultos, no hemos caído. O sea, el concepto de deber antes de, o sea, hay un trabajo desde el enfoque de derecho, sobre todo más de la responsabilización, más de la concepción del deber. En ese desafío que es como estos a largo plazo, tenemos un desafío de seguir entendiendo qué es educar con enfoque de derechos humanos y qué desafíos tenemos como instituciones. Así que... Muchas gracias, muchas gracias. Me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención cómo utilizamos la palabra orden acá en Chile. Están todos ordenados y es como bien polisémica. No tiene que ver con la organización, tiene que ver con que hay un jefe que da órdenes y todos se ordenan. Pero hay un sentido bien profundo que se esconde como tras estas ideas del deber. Primero tienes que cumplir con el deber para poder tener un derecho, con esta idea de mérito también, que es una idea bien utilizada por muchos sectores políticos y que socava o entierra, digamos, o trata de enterrar las graves desigualdades sociales. Así que yo creo que ahí tenemos todo un área que de verdad vamos a tener que explorar con mucho cuidado, porque uno podría incluso pensar que estas situaciones causan un estrés postraumático muy importante en los niños, niñas y adolescentes, bueno, y en los adultos también. Ahora, cambiando un poco de tema, una pregunta, Andrés, y después le voy a pedir también a María Luisa que me ayude con esa pregunta. Pero te la voy a hacer de manera distinta porque aquí la persona que me la hizo como para cada uno. ¿Sí? Andrés, ¿cuáles serían las características para ser un buen ciudadano en el caso de alguien que va a una escuela privada que sirve a familias de altos ingresos y un estudiante que asiste a una escuela pública de bajos ingresos? ¿Hay diferencias con respecto a eso? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues más que diferencias, yo creo que lo que tendremos que buscar son las cosas comunes, ¿no? Y en este caso, en este contraste que se nos plantea, yo creo que lo más importante sería la empatía, que es algo que se mide también en este estudio y se mide en otros estudios sobre educación cívica y civil, ¿no?
tenemos que tener empatía. Si yo estoy en una posición privilegiada, tengo que tener empatía por aquellos que no la tienen, tengo que tener la capacidad de ponerme en sus zapatos. Y viceversa, si yo estoy en una posición que estoy desaventajado, también tengo que tener la capacidad de entender cuáles son las necesidades, los deseos del otro grupo, ¿no? Cualquiera que éste sea. Entonces yo creo que más que buscar las diferencias, tendríamos que buscar características, habilidades comunes que podemos tratar de desarrollar en la gente, que nos sirvan para establecer un diálogo. Lo que pasa ahora en Chile, lo que pasa en México, en Latinoamérica en general, tiene un común denominador que es falta de diálogo. Ya lo mencionaban antes, no tenemos los canales adecuados, o al menos eso es lo que la evidencia nos sugiere, para que la gente, para que los jóvenes, para que los niños adolescentes se expresen. Entonces tenemos que tener ese diálogo, y para tener ese diálogo yo creo que una cuestión fundamental es la empatía. Muchas gracias. María Luisa, ahora la voy a mezclar con otra pregunta relacionada, pero yo creo que refleja muy bien las concepciones que a veces tenemos en Chile, que se relacionan con la desigualdad. Dice, ¿cuáles serían las diferencias para el ejercicio de ciudadanía en distintos estratos socioeconómicos? Y eso se vincula con otra pregunta que dice, bueno, lo que pasa es que, ¿cómo podemos resolver esto pensando que hay ciertos espacios socioeconómicos como los niveles de altos ingresos, a veces en escuelas privadas, que tienen unas agendas conservadoras, que incluso, yo le estoy poniendo aquí de mi cosecha, no está todo acá, que incluso en muchos de estos colegios hay una tendencia, por ejemplo, a apoyar la dictadura que vivió Chile. ¿Y cómo se negocia esto entre distintos estratos socioeconómicos? ¿Cómo se genera la ciudadanía para sortear los conflictos como el que estamos viviendo ahora? Bueno, me parece súper interesante la pregunta y me voy a colar un poco como la forma que también se la planteaste, Andrés, porque me gustaría también aportar un poco. 1 de cada 4 hogares, familias, percibe que vive en un entorno que es mal o muy mal evaluado por el resto de la sociedad. ¿Ya? 1 de cada 4. En Santiago, el 30% de nuestros entrevistados dice que el barrio donde vive es mal o muy mal evaluado por el resto de los habitantes de la ciudad. Eso se llama estigma territorial. ¿Ya? Eso es un tremendo problema de modelos como este. ¿Sí? Es un problema por el ejercicio de ciudadanía, por la autoidentidad, ¿verdad? Y es un problema también porque está muy asociado a la percepción de estigma, la intención de movilidad residencial y en la baja participación por un bien común local en el lugar donde yo vivo. ¿Ya? Eso está muy documentado en la literatura. Por lo tanto, lugares con modelos que producen estigmatización, que tiene una contraparte que se llama reputación, es decir, lugares con buenos atributos para vivir y lugares con malos atributos para vivir, provocan distintas respuestas, ¿ya? Entonces, una respuesta al estigma es lo que les decía, como intención de movilidad residencial, o sea, querer salir del lugar y tener una baja inclinación a la participación por un bien común. ¿Ya? Nuestros estudios también muestran, y como por supuesto yo creo que debe ser un consenso general aquí también en esta sala, en los contextos de vulnerabilidad, muchas veces el rol de la escuela es fundamental en, de alguna manera, contener de violencia, ¿verdad?, de estigmatización, también de reducción de lo que ocurre en todos los grupos sociales, que el estigma, para escapar del estigma, se lo atribuyo a alguien más que tengo cerca. ¿Sí? Entonces, el otro es el que carga el estigma. Entonces, las escuelas muchas veces está la expectativa de que reduzcan ese proceso, ¿verdad?, de que planteen cierto espacio de contención frente a esta tensión que se desenvuelve en la vida cotidiana. ¿Sí? Es una violencia que se le llama estructural,
que se vive a nivel de la vida cotidiana. Pero esa es una pregunta que, obviamente, una reflexión que no responde la pregunta general, que es ¿cuál es el bien común? ¿Verdad? ¿Por qué bien común nos podríamos orientar? ¿Verdad? Y yo creo, en términos del proceso que estamos viviendo, es la pregunta por el bien común, o este nuevo bien común, ¿verdad? O este nuevo orden, tiene que ver con todo el proceso que debiésemos desplegar durante el próximo año, 2 años, ¿verdad? En términos de una discusión participativa, idealmente diversa, ¿verdad? En la elaboración de una nueva Constitución. Pero es un proceso que es muy complejo, porque ahora si lo miramos desde la contracara, que es lo que tú me decías, los entornos más privilegiados, ¿verdad? Nosotros hicimos un estudio donde entrevistamos a 800 familias representativas de toda la región metropolitana y 400 familias de las comunas de más altos ingresos de la región metropolitana. Las diferencias en la elección residencial eran muy marcadas en términos de los atributos, las expectativas que ellos tenían de la escuela, del colegio. Y a diferencia a veces de lo que uno tiende a pensar, las áreas más marcadas eran la expectativa de desarrollo de pensamiento crítico, por ejemplo. Pensamiento crítico, desarrollo de habilidades artísticas, aprendizaje de diversos lenguajes, de diversos idiomas, una valoración de la diversidad, etc. ¿Por qué digo esto? Porque en esos entornos, nuestra investigación como esto Gallo mostró que hay una acumulación intergeneracional de ciertas competencias, una de ellas tiene que ver con el conocimiento cívico, pero también de una serie de otras, digamos, si ustedes quieren, como elementos fundamentales para la reproducción social, ¿sí? Y dentro de esos elementos fundamentales, tanto en nuestra investigación como lo muestran también a nivel más global, hay una orientación muy positiva hacia una mirada, si ustedes quieren, cosmopolita, diversa, ¿sí? Para mantener, si ustedes quieren, una cierta posición en la estructura social, ¿verdad? Que te permita una diversidad, una comprensión un poco más diversa. Esto en entornos de alta autosegregación, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno le pregunta a gente de este segmento, le hace la batería sobre cohesión social y urbana, son personas sumamente cohesionadas. Son personas que valoran la diversidad, que tienen alto compromiso, que participan por el bien común, etc. Pero son personas que viven en contextos de autosegregación, ¿sí? ¿Cuál es el bien común ahí? Es el mismo bien común que estamos pensando en entornos de alto estigma, ¿verdad? Cuando hay baja participación en organizaciones, en sectores con alto estigma, no hay participación por el bien común. ¿Cuál es el bien común? ¿Sí? Por eso yo también ponía un poco como para problematizar y polemizar los institucionales. También si uno piensa intergeneracionalmente, lo decía Pierre Bourdieu ya durante mucho tiempo antes, ¿verdad? El orden también se naturaliza de cierta forma, ¿sí? Por lo tanto, esa valoración de lo institucional también muchas veces es una valoración del status quo que termina beneficiando la acumulación intergeneracional de ciertos sectores en detrimento de otros. Porque esto no es que existan mundos paralelos que cada uno tiene sus lógicas. Esto es acumulación y desposesión. Por lo tanto, también creo que en la reflexión sobre el bien común que tengamos durante este proceso, tiene que estar al centro esa dinámica. No es que estemos como simplemente cada uno enarbolando banderas por el bien común de Chile, sino que también cómo repensamos estos mecanismos de acumulación y de desposesión que finalmente son los que tensionan la idea de un bien común y la idea de cómo ser buenos ciudadanos. Un paréntesis, en el estudio cualitativo con el sector de altos ingresos, respecto de la idea esta como de una socialización como más homogénea, entrevistamos a en torno a 60 madres y las formas de convivir con la, digamos, cierta inconsistencia interna respecto de vivir en un entorno homogéneo y vivir en esto que se le llama, digamos, sale el propio discurso de las entrevistadas como la burbuja,
se desarrollan una serie de prácticas para revertir ese efecto, ¿ya? Y, por ejemplo, acompañar, que los niños vayan a las votaciones, que acompañen a los padres en el voto, que lo mismo, que se discute en la casa, etcétera. Pero también otras bien interesantes, por ejemplo, aquellas familias que tienen ascenso social dentro de una trayectoria, digamos, de un origen medio o incluso medio bajo hacia la clase media alta profesional, valoran mucho y es muy recurrente el hecho de desplazarse por la ciudad, ir a conocer los barrios de origen, conocer a sus parientes que tienen otras experiencias, que estudian en otros colegios, ¿verdad? Entonces, digamos, también otra conclusión de nosotros es que ese segmento privilegiado está fragmentado sociopolíticamente también. Y ahí la pregunta por el bien común también adquiere otro cariz. De otra forma no nos explicaríamos por qué hubo protestas en Apoquindo, ¿sí? Y marchas y caceroleos donde no había habido nunca, ¿sí? Entonces también es parte de la historia de movilidad social y de una dificultad para reconciliar quién soy, quién fui y quién quiero ser. Sí. Muchas gracias. Qué interesante, María Luisa, cómo en estos fenómenos uno tiene que conciliar los elementos educativos que hemos estado conversando, por cierto, pero también los simbólicos con los materiales y con las dinámicas sociales de protesta, de conflicto, de ponerse de acuerdo, ¿sí? Y a veces en la educación perdemos de vista esta otra parte, este otro bagaje con el que llegan los estudiantes, que son parte de su barrio, del lugar donde viven, de las condiciones económicas, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias. Pamela, una pregunta que ya me llegaron 2 preguntas de estas, ¿sí? Y quisiera aprovechar para hacértela a ti, porque preguntan ¿cómo se puede trabajar en un colegio donde el sostenedor o los directivos no permiten la libertad de expresión? ¿Qué pasa ahí desde el punto de vista del derecho de los niños a tener una educación que les permita ver distintos puntos de vista? ¿Sí? Yo creo que primero que tenemos que saber en el lugar donde estamos y tener conciencia de eso. Estamos en un momento dentro de esta crisis, pero que en la concepción de los derechos humanos y en especial de los niños y adolescentes y educar desde el enfoque de derecho y de vivir desde un enfoque de derecho es algo que no está listo desde una convención y no aparece mágicamente desde lo declarativo, que es muy importante para empezar a trabajar, pero requiere un trabajo y un trabajo fuerte y va a ser de largo aliento. O sea, y lo hemos visto porque ya más de 30 años de la convención hemos visto varias vulneraciones de derechos humanos que hacen finalmente que surja la Defensoría de la Niñez. En ese entendido, no sé si pedir paciencia, pero el cómo se hace requiere también un rol no solo del que está en la escuela, sino un rol que va desencadenando que esto vaya ocurriendo y que comprendamos los distintos derechos humanos que tienen tanto los adultos como los niños dentro de la escuela. Y ahí donde la Facultad de Educación tienen un rol fundamental en cómo entregamos esas capacidades y esas... Y más que entregamos, sino cómo problematizamos cómo es vivir hoy día la escuela desde un enfoque de derechos humanos. Y lo que vemos es y nos sale continuamente, es que los niños hoy día tienen puros derechos y ningún deber. O sea, eso lo escuchamos constantemente. Y lo que nosotros entendemos atrás de esa pregunta no es, no apuntamos como, qué mala es esa persona que está como diciendo eso. Lo que entendemos es que hay un desafío. Y el desafío es, lo que está detrás de esa pregunta es, no sé o no estoy pudiendo educar o no sé cómo educar desde un enfoque donde los niños tienen derecho. Más que por qué los niños tienen puros derechos, lo que hay detrás es comprender bien lo que sale de esa pregunta.
Y es que no sabemos. Y no sabemos, no solamente los docentes, no sabemos como tía, como padre, como madre. O sea, es un desafío y hay que entenderlo como un desafío. Y en ese desafío hay que hacerse las preguntas. Y hay que hacerse, y el cómo, pucha, hay libertad de expresión. Y este docente que puede haber escrito esta pregunta, pero ¿qué está pasando con el director? Quizá el director tiene esta concepción, también hay puros derechos, pero hemos hecho las reflexiones pedagógicas, nos hemos preguntado el cómo, qué está pasando con nuestros niños. Yo creo que esta construcción sobre el fortalecimiento también de la escuela a través de, no sé, el CPIP y las universidades que están entregando apoyo, hay nuevas oportunidades, la nueva educación pública. Como que quiero plantear el desafío que es un desafío, que hay que reconocerlo como un desafío, que no hay fórmulas mágicas, que todo es según la realidad de cada contexto y escuela, pero sí es importante ya hay una primera oportunidad que no estamos cuestionando. O sea, esa es una primera oportunidad. Nos estamos cuestionando y hay un rol docente ahí y el rol de cuestionarse y eso también, no solamente como desde la libertad de expresión, sino permea también todo el quehacer pedagógico, que es cuál es el rol del docente en la escuela también. O sea, más allá del derecho a la libertad de expresión, sino cuál es el rol del docente como profesional dentro de esa escuela. Entonces, y eso es un desafío sistémico educacional. Entonces, todo se va mezclando, pero no quiero desesperanzar, pero me pone contenta que el primero, que ya está en la pregunta, y que veamos un poquito más atrás de la pregunta y que comprendamos como Estado que tenemos un deber de garantizar el derecho a ser oído de los niños y adolescentes desde estructuras, pero también desde las estructuras propias de la escuela, que ahí yo veo una tremenda oportunidad, porque convengamos que hay una oportunidad en cada una de esas salas de clase al momento en que se cierra esa puerta en esa aula. Entonces, comprendámoslas también como una oportunidad en donde la participación de los niños y niñas adolescentes como protagonistas de su aprendizaje puede ser una tremenda oportunidad. Muchas gracias. Andrés, una pregunta sobre lo institucional, pero de la escuela o del sistema educativo. Dice, ¿cómo se pueden formar alumnos críticos y responsables en un sistema educacional conductista, vertical, jerárquico, sesgado? ¿Cómo? ¿O eso tiene otro precio? Yo diría que no se puede, ¿no? No se puede. O sea, ya lo discutíamos antes, ¿no? La apertura para la discusión, darles oportunidades de expresarse en las escuelas y fuera del ámbito escolar también es clave para formar ciudadanos críticos, que tengan una opinión, que sean capaces de hacer un diagnóstico de lo que pasa y de ser propositivos, ¿no? De encontrar formas para cambiarlo, para expresarse. Ahora, esto yo creo que tiene que ver con los límites y la variabilidad que uno ve en el sistema educativo. O sea, claramente nuestro sistema tiene esas características, pero a pesar del sistema, los jóvenes se forman como ciudadanos. Voy a responder a unas preguntas que son como bien específicas que me tocaron a mí y después le voy a pedir a cada uno que haga una reflexión final, si les parece. Me hace la pregunta por la obligatoriedad de historia en tercero y cuarto medio y la formación ciudadana, cómo se puede implementar un plan de formación ciudadana también. De los estudios que hemos realizado, por ejemplo, cuando había objetivos transversales en el currículum, hicimos un análisis de prácticas de aula de los objetivos transversales en lenguaje, matemática y ciencias. Más o menos como 200 aulas en el país y encontramos 0 objetivos transversales. 0. Ninguno. Por lo tanto, la transversalización no pareciera ser una respuesta y tal vez responde a nuestra cultura, a la cultura del propio sistema que tiene incentivos y castigos por las pruebas. Cambiar la asignatura de historia por la de formación ciudadana en tercero y cuarto medio. Bueno, uno podría apostar de que al menos va a haber algo de promoción del conocimiento cívico
que ya vimos que, si bien no es todo, es un elemento importante y protector en el sentido de protector contra la tolerancia a la corrupción y contra el apoyo a los regímenes autoritarios. Sin embargo, este no es una bala de plata, por decirlo de alguna manera, y lo conecto con otra pregunta que dice, bueno, ¿y cómo lo podemos hacer para que las diferentes disciplinas del ámbito escolar se trabaje la ciudadanía? En todas las disciplinas se puede trabajar eso con discusión abierta, con participación, como decía Pamela, con autonomía y protagonismo de los estudiantes en la clase. Sin embargo, solemos tener los profesores mucha preocupación por la participación de los estudiantes porque se desordena la sala. Yo todavía no alcanzo a entender el significado de desorden en ese contexto, pero tenemos mucha aprensión por la participación libre de los estudiantes en las actividades y nos gustan más las actividades en las que nosotros suponemos que tenemos control porque las planificamos y les decimos a cada uno lo que tiene que hacer. De hecho, los resultados del estudio del ICCS, como bien decía Andrés, encuestan a 20 profesores de toda la escuela y ahí se ve que las escuelas que tienen una mayor discusión abierta en la sala de clases son las que suelen tener mejores resultados cívicos o ciudadanos, porque comparten los profesores la forma de enseñar. Para darles a ustedes un dato de otra investigación que está haciendo una colega, Rosario Escribano, sobre prácticas docentes en las escuelas en Chile. ¿Se acuerdan que yo les dije que las escuelas pesaban poco porque el 95% de las diferencias de los estudiantes ocurrían entre estudiantes de la misma escuela? Bueno, Rosario está viendo las prácticas de los docentes en una misma escuela. El 85% de las diferencias de prácticas se observan entre profesores de una misma escuela. O sea que usted puede tener en su escuela al Global Teacher Prize de Chile, junto con alguien que probablemente va a tener que dejar de ser profesor por su bajo y consistentemente bajo nivel de desempeño. Eso habla muy mal de las escuelas. Si tenemos tanta variabilidad, quiere decir que no nos estamos poniendo de acuerdo en cómo tenemos que tratar a los niños. Entonces, ahí tenemos un desafío organizacional que es enorme también en Chile por las diferencias de opinión que incluso pueden existir entre sostenedores, directivos y profesores al respecto. ¿Cómo formar profesores para que hagan este trabajo? Yo creo que no es tan difícil formar profesores para que hagan este trabajo. Son profesores que tienen que tener esta proclividad para manejar discusiones productivas, para tener conversaciones auténticas, preocuparse genuinamente de los estudiantes. Sin embargo, lo que a veces ocurre es que las escuelas son lugares muy inhóspitos y actúan para bien y para mal muchas veces, en el sentido de que los profesores que llegan con buenas ideas a escuelas que tienen una perspectiva muy restrictiva de la educación, rápidamente son sancionados simbólica o concretamente por sus pares y por las directivas. Y las escuelas también tienen sus propias inercias. No quiero decir que estamos formando muy bien a los profesores, tenemos que seguir formándolos mejor, tenemos un gran trecho para recorrer, pero de nada nos va a servir formar bien a los profesores si después llegan a lugares en donde no pueden ejercer su profesionalismo para poder educar a los niños, y eso se ha visto en distintos ámbitos. Ahora, con esto yo voy a terminar. Yo no voy a hacer un cierre porque Carlos me dio el cierre aquí y después le voy a dar la palabra a cada uno de mis colegas.
Carlos dice, Carlos, voy a alterar un poco la frase. Nadie nace demócrata. Se aprende si la escuela, y yo agregaría si la familia y el entorno nos pueden enseñar. Sí. Si no ocurre eso, la tarea es difícil, porque no nacemos demócratas, es un proceso de socialización y de aprendizaje. Y con eso yo quisiera darle la palabra a mis compañeras y compañeros para que puedan hacer una reflexión final. Si quieren, empezamos por acá, Pame. ¿Sí? Agradecer también nuevamente este espacio y motivar esta instancia de discusión, no solamente en estos espacios como medios más académicos, sino también en los espacios cotidianos, y si tienen contacto con niños y niñas adolescentes, también. Ahí los motivo a preguntar harto por qué y no hablar tanto de lo que uno opina con los niños, también preguntarles harto a ellos y por qué, y por qué, y por qué. Eso ayuda mucho a ir comprendiendo la visión y a ir bajando este paradigma que me parece así, porque nosotros fuimos niños, como que nos fuimos alejando de nuestra niñez, como volver a ese niño ni adolescente y empezar a movilizarnos como desde estos paradigmas. Los niños, niñas y adolescentes son capaces de comprender su realidad, son sujetos de derecho, el derecho a ser oído y a participar y ser escuchado es primordial para efectivizar el sujeto de derecho. O sea, si no generamos los mecanismos y las formas de participar, el que se sientan sujetos de derecho, por ende pueden ejercer una ciudadanía, es muy difícil. No tiene que ver con la edad, ni con el género, ni con ninguna otra categoría sospechosa de discriminación. Quieren y deben ser escuchados en todos los procesos donde se afecten necesariamente sus derechos, como un deber, y aunque no se le afecte directamente sus derechos, también. O sea, eso es como ponernos como el paradigma y la chapita de también todos somos defensores de los derechos de los niños y adolescentes, y en estos espacios, repito, escucharlos y generar los mecanismos de participación es esencial. Y finalmente, solo terminar con eso, que no es, si bien la Convención mandata al Estado a ser el garante principal de los derechos de niñas, niños y adolescentes, somos cogarantes, y sobre todo en el ámbito de educación somos cogarantes aquellos que nos relacionamos con niños y adolescentes, incluso quizás desde una posición desigual, porque tenemos una autoridad y un poder al momento de estar frente a una sala de clases. Entonces, eso hay que tomar como dice Spider-Man, todo superpoder tiene una gran responsabilidad. Entonces, el ánimo de convocarlos a escuchar y solamente que involucra que escuchar no significa que lo que vas a hacer es lo que te dice el niño. Hay momentos en que el interés superior, que es otro de los principios que ayuda a tomar decisiones, autonomía progresiva y otros sobre los niños y adolescentes, te dice, mira, en esta determinada circunstancia, te escuché, sé, pero vamos a tomar otra decisión. Pero ese cambio debe ser comunicado a los niños y se debe decirle por qué se tomó esa decisión de manera distinta. Y así vamos a ir construyendo sujetos de derechos empoderados y que también puedan hacerse cargo de sus responsabilidades. Eso. María Luisa. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, la discusión, las presentaciones, el trabajo de Andrés también, Pamela, muy, muy interesante, muy enriquecedora la discusión. Yo también quizás como para ponerme en un tono también más optimista, creo que para niños, niñas y adolescentes jóvenes, ¿verdad? Este es bueno, para todos nosotros, pero sobre todo para ellos, un momento increíblemente histórico, un hito, digamos, que va a marcar sus vidas de forma muy importante, muy sustantiva. Creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros ya hemos visto cómo se ha ido transformando un poco las percepciones políticas del grupo de los adultos más jóvenes, ¿sí? De 18, 35 años. Vemos que es muy interesante ese grupo porque es un grupo que ha mostrado un poco más de satisfacción con la democracia, pero no un conformismo, sino que más bien expresan muchísimas ganas de participar, involucrarse en distintos tipos de vías, ¿verdad? A lo mejor son más participativos, ¿verdad? Cartas, manifestaciones, marchas, etcétera. Y en distintos ángulos, el respaldo
a las demandas del movimiento feminista, de diversidad, la participación de pueblos originarios, en fin. Entonces, creo que un poco lo pongo en ese contexto porque es el grupo etario que quizás está inmediatamente después de nuestros niños, niñas y adolescentes y ya tiene profundas, ya uno percibe esas profundas transformaciones, ¿sí? Creo que es importantísimo el momento que viene, un poco en esta lógica de dialogar, de escucharnos, también de reconocer que todo este proceso demuestra algo que también es muy positivo, que hay una solidaridad intergeneracional, ¿sí? O sea, el hecho de que el tema más importante de las movilizaciones, el problema fundamental sea, por ejemplo, pensiones, demuestra también un reconocimiento intergeneracional que es muy importante y por lo tanto el mundo adulto también tiene que reconocer que eso está, digamos, también estamos al debe en escuchar más, ¿sí? Quizás en un formato diferente posibilitar ese diálogo porque finalmente son estas generaciones jóvenes las que van a tener que en el mundo adulto convertir en realidad esta discusión sobre el bien común, ¿sí? Nosotros los adultos, ojalá nos quede largo camino por delante, pero no vamos cada vez menos a ser, ojalá, los protagonistas de estas transformaciones. Las transformaciones son para las generaciones que vienen, ¿sí? Ojalá nosotros también nos beneficiemos, ¿verdad? Pero hay que también pensarlo en términos de futuro. Así es que también me quedaría con esa invitación para todos y todas nosotros de entender esta lógica intergeneracional, de esta solidaridad intergeneracional, estas transformaciones de la estructura social que nos mueven, nos han movido de barrio, de clase, de nivel educativo, pero que no necesariamente, como nos muestra esta crisis, nos han dejado, digamos, impávidos, nos dejaron con muchas inquietudes y esas inquietudes están apareciendo ahora y es el momento que reflexionemos al respecto. Muchas gracias. Andrés. Gracias. Yo quisiera también concluir con un agradecimiento a la invitación, a la oportunidad de participar en este espacio. Y en cuanto a la idea con la que yo me quisiera ir o quisiera dejarlos, es justamente esta, ¿no? La construcción de una sociedad democrática, de una juventud democrática, es una tarea de todos. Todos tienen algo que ver y lo tenemos que hacer de manera coordinada, no podemos hacer las cosas de manera aislada, ¿no? Las escuelas tienen un rol que jugar, tienen un papel que jugar, pero también las familias, el tejido social más a nivel del suelo y las instituciones. Y por otro lado, ligarlo con lo que ya se mencionaba del bien común, ¿no? Vivimos en una sociedad diversa, con gente joven, con gente mayor, con gente de alto nivel socioeconómico, de bajo nivel socioeconómico, y lo que cada quien define como el bien común podría estar, si se hace de manera aislada otra vez, va a ser diferente. Entonces tenemos que asumirnos como una sociedad diversa y abrirnos al diálogo, abrirnos a un diálogo que nos permita encontrar el bien común en el sentido literal de la palabra, común para todos, para la sociedad entera con todas sus diferencias, para que podamos entonces coordinarnos para trabajar y alcanzarlo a través de un proceso democrático que incluya a todos los miembros de la sociedad. Muchas gracias, Andrés. Bueno, solo me resta agradecerle a Pamela, a María Luisa, a Andrés, a nuestra colega de lenguaje de señas, muchas gracias. Y a ustedes, los asistentes y los asistentes por streaming, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta difícil época, pero pensamos que en un tema que es crucial y muy relevante para el país, y muchas gracias, aprendí muchísimo de las intervenciones y de las preguntas también. Muchas gracias. Ser un buen ciudadano en tiempos de crisis social, ¿cuál es el rol de las escuelas?
Esperamos que el tema y, por supuesto, las exposiciones ustedes las hayan disfrutado. Muchas gracias a quienes fueron parte del panel, nuestros importantes invitados y, por supuesto, gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. No queda nada para que se cierre el año, así que les deseamos a todos un muy buen fin de año. La próxima semana es Navidad, pasen lindas fiestas y nos vemos ya en las actividades dentro del próximo año. Que estén muy bien, buen regreso a casa. Muchísimas gracias.